Damos gracias a Dios por permitirnos entrar en su hogar. Hoy quisiéramos que como iglesia seamos unos solos. Si bien nosotros estamos en la Iglesia Cristiana de las Américas, pues usted que está en casa también es parte de esta preciosa familia. Bienvenidos hoy a compartir la preciosa palabra de Dios para ponerla en práctica en nuestras vidas. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, por favor. La palabra del Señor dice desde el capítulo 25, versículos 14 al 30, lo siguiente. Todas las lecturas en esta mañana la vamos a hacer desde la traducción lenguaje actual. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún de lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta es una porción muy enseñada en la iglesia cristiana. Creo que esta parábola, esta historia de los talentos, nos hace reflexionar sobre lo que tenemos que hacer frente a nuestras capacidades. La palabra talento, si bien hace referencia a monedas, a dinero en el escrito que hemos leído, sin embargo, la palabra talento significa esa capacidad para realizar o aprender alguna cosa. Si yo tengo la capacidad rápida de aprender algo, entonces tengo un talento para ello, ¿sí? Entonces, como suele decir mi suegro, con una vez que me lo digan, basta, ¿no es cierto? Una sola vez. Entonces, no se necesita que estén ahí mismo y ahí mismo. Ese es un talento. Lo mismo cuando hay la destreza para desarrollar alguna actividad, sea manual, no sé, hábil para la electricidad, hábil para el deporte, qué sé yo. Se trata de algo innato, algo que viene con nosotros, que está desde que nacemos prácticamente. Que se puede mejorar y desarrollar, por supuesto que sí, pero que está con nosotros, es decir, que Dios nos ha dado. Ahora, todos tenemos un talento, queridos hermanos. La palabra de hoy, si bien nos hace referencia y casi siempre se estudia de esa manera, qué hago con los talentos, hoy yo quiero enfocarme en el hecho de que todos, queridos hermanos, absolutamente todos, por lo menos tenemos un talento, por lo menos. La Escritura dice que a uno le dio 5, a otro le dio y a otro le dio 1. En eso me quedé pensando yo cuando leí esta porción de la Escritura. Todos tenemos al menos 1. Aquí no menciona la Escritura diciendo y a otro no le dio nada. O vinieron muchos y a ellos sí se acabó los talentos y no, Dios no les dio nada. No dice eso. Por lo menos tenemos un talento. Ahora, no sé en qué espacio usted creció, no sé cómo se desarrolló, qué es lo que le dijeron cuando era niño, cómo hablaron a su mente, a su corazón. Tal vez muchas palabras fueron como estas: no, no sirves para nada.
eres un bueno para nada, todo lo haces mal, nada de lo que haces está bien. No sé cómo fue, pero frente a palabras como estas, no sé si sentarnos a llorar por esto, contarle a otro a sí mismo con mocos y babas, como decimos, o tener una actitud adecuada. Hoy le invito a reflexionar sobre esto y pensar que no somos ni buenos para nada, ni malos para todo. Este es el título de la prédica. Ni buenos para nada, ni malos para todo. Todos tenemos un talento y frente a ello podemos desarrollar. Fíjese que el que recibió 5, produjo 5 más. El que recibió 2, produjo 2 más. Y el que recibió 1, al menos ese talento está ahí. Pero Dios no quiere que nos quedemos con 1, quiere que potenciemos lo que hemos recibido para desarrollarnos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero compartir en esta mañana, o tarde ya, 6 pensamientos o sería actitudes que nos ayudan a enfrentar lo que nos dicen acerca de lo que somos de una manera adecuada y por supuesto bíblica. Entonces 6 pensamientos o actitudes que nos van a ayudar a enfrentar aquello que es una realidad en nosotros. No somos ni buenos para nada ni malos para todo, ¿no? Primera cosa es que nosotros tenemos un talento. Usted, mire, ya al final de esta prédica usted va a saber qué talentos tiene, o en el transcurso de las indicaciones que le voy a dar usted va a entenderse a sí mismo y saber qué es lo que Dios le ha dado, qué talentos tiene, ¿sí? Y se va a dar cuenta que tiene más que uno, por supuesto. Pero la primera cosa que debemos hacer, y pensando en lo que somos y tenemos, es que debemos depender 100% de Dios. Primera cosa, entonces, depender 100% de Dios. La escritura que quiero que comparemos está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Y dice la palabra: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso, de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si eres de los que hemos nacido en una familia común y corriente, digo familia y corriente normalita, ¿no? Aquí en Cuenca y en otras ciudades, y yo creo que en todas partes del mundo se da esto, hay las familias importantes, los apellidos importantes, ¿sí o no? Sí, ustedes saben, los de Loja, tales y tales apellidos, los de Cuenca, tales y tales apellidos. Y una vez estuve en una conversación con personas que eran de tales y tales apellidos cuencanos. Entonces, ¿ustedes qué apellido? No voy a decir los apellidos, pero decían fulano, tal. Ah, ¿pero de cuáles? ¿De los de acá o los de allá? Ah, entonces hablaban. Y me preguntaron a mí: ¿y usted qué apellido es? Y yo no sabía qué decir porque no era de ninguno apellido de esos famosos, ¿no? Entonces les comenté mi apellido y me dijo: ¿y de dónde vienen? Y digo: mi papá vino de Quito, él es quiteño, y así, ¿no? No era trascendente. Entonces, muchos de nosotros venimos con un apellido intrascendente o simplemente somos comunes y corrientes. No hemos sido, quizás muchos de nosotros no somos tan ilustrados, no hemos llegado a la universidad, no somos acomodados, tal vez incluso provenimos de alguna familia repudiada, porque hasta eso sucede con los apellidos, ¿no? Tú eres tal apellido, uy, esos son famosísimos, pues. ¿Sí? No sé de dónde vienen, pero si usted de ellos, precisamente de los repudiados, déjeme decirle que la Escritura dice que exactamente usted es la persona candidata para que Dios le use y lo use adecuadamente y tremendamente. Ahora,
Dios quiere usarle. ¿Qué significa que Dios quiere usarme? Tal vez usted en su mente va a decir, ¿y ahora qué querrá Dios? ¿Que sea pastor? Tal vez. ¿Qué querrá Dios? ¿Que sea ministro de alabanza? ¿Líder de los jóvenes? ¿Qué querrá Dios? ¿Que sea profeta? ¿Que sea pastor? ¿Que sea querubín? Bueno, si Dios le llama a ser querubín, está bien. Sí, nivel bastante alto, ¿no? Pero la realidad, querido hermano, es que Dios quiere usarlo desde en donde usted está, con lo que usted tiene, con lo que usted es. Desde ahí el Señor quiere usarle. No podemos decir al Señor, bueno, Señor, déjame prepararme, tengo que ir al seminario, tengo que hacer esto, aquello, por aquí, por allá. No, en realidad Dios quiere usarle desde donde usted está, punto. ¿Eso significa que voy a quedarme ahí estático? No, justamente lo que estamos hoy día estudiando le va a llevar, ¿no es cierto?, a desarrollarse como un hijo de Dios para ejercer una vida conforme al llamado que el Señor le ha dado. Es decir, Dios le llamó a usted a ser testimonio a los demás. ¿De qué? Vamos a seguir viendo. Entonces, Dios quiere, si piensa que ser un pastor está bien, no deseche tales cosas, pero lo real es que usted con sus talentos tiene que poner al servicio del Señor y ser usado por el Señor. ¿Sabe qué? Lo que el Señor requiere de usted y yo es que podamos permitir, en medio del espacio que estamos, ejercer, por ejemplo, nuestra capacidad de consolar, nuestra capacidad de ser personas empáticas con los demás. Quizá eso es más que suficiente. Quizás tener un buen oído para escuchar a alguien es bastante bueno. Entonces, no se preocupe en este momento de lo mínimo que pueda representar su talento, porque el Señor va a hacer crecer esto conforme usted le dé permiso y autoridad al Señor para esto. Amén. Entonces Dios quiere usarle, hacer un cambio alrededor suyo, y este cambio siempre enfocados en una relación con Cristo Jesús y de lo que Él puede enseñarnos y también de lo que Él puede a través de nosotros enseñar a otros. Entonces Dios quiere usar su vida entonces, pero tal vez Dios quiere usar su empresa, tal vez Dios quiere usar su negocio, tal vez Dios quiere usar su autoridad como jefe, tal vez el Señor quiere usar también su autoridad en nivel diferente, pero autoridad a la vez de cuando usted está haciendo un empleado, por ejemplo. Dios quiere usarte ahí desde ese espacio. Ahora, le pregunto, ¿se cree capaz de hacerlo en el espacio donde usted está? Tal vez usted dice, la verdad no sé. O tal vez la respuesta es más contundente, tal vez dice, no me siento capaz de hacerlo. Déjeme decirle otra verdad, según lo que hemos leído. Esta es una buena noticia para usted, ¿sí? Justamente aquellos, según lo que leímos, incluso que fueron catalogados por otros, según la Escritura y la versión, el lenguaje actual, como tontos, incluso a ellos, dice el Señor, a estos el Señor usa. De estos está hablando el Señor cuando está eligiendo para hacer un propósito, ¿sí? Para hacer algo, no solamente en su vida, sino para a los demás, como testimonio a los demás. Pues dice la Escritura, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no son nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Entonces, si usted se cree parte de una familia por ahí sencillita, perfecto. A usted es que el Señor quiere usarle. ¿Sí? Y el Señor va a mostrar desde esa poquedad, entre comillas, lo grande que puede ser en su vida y cómo puede dar testimonio también grande hacia los demás. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es ser dependientes de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros somos entregados a Dios, entonces el Señor nos va a poner en un lugar mucho más grande. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, no te preocupes. Si dependes de mí, sobre mucho te pondré. Entonces, es una promesa de parte de Dios. Primera cosa, entonces, dependa de Dios 100%. Número 2, tiene que tener un pensamiento de equipo. Pero antes de decir el 2, yo debo haber terminado el número 1 diciéndole que usted es bueno para algo, por lo menos para una cosa, por lo menos. Entonces, número 2, piensa en equipo.
Y la escritura que quiero usar está en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 11. Y la palabra del Señor nos dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos un solo cuerpo en Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si le toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Mire estas instrucciones de parte de Dios. Hacen notar lo que es un cuerpo, ¿no? El cuerpo, yo tengo ahorita un lastimado aquí. Estaba en mis actividades culinarias, deslizando así una cebolla en un nuevo dispositivo, ¿sí? Un dispositivo pelacebollas. Y a la tercera vez que así, sentí algo pasó aquí. Y la sangre cayó, no se cayó el pedazo, quedó aquí, ahí lo estoy conteniendo, pero salió bastante sangre. Sí, aunque el pie no recibió ningún tipo de afecto aquí, todo mi ser está incómodo todavía. Esto pasó hace 2 días. Y cada vez que yo me toco bruscamente porque me olvido lo que me pasó, no es que mi mente dice, caramba, sí, cierto, tú te lastimaste. No, el cuerpo ahí, au, au, au. Y ayer creo que mi esposa, yo estaba lavando unos platitos por ahí y toqué duro y y me quejé como unos 5 minutos. Como todo buen hombre lo hace. ¿No es cierto? Nuestras esposas suelen decir que los hombres nos quejamos de todo. Y como buen hombre yo me quejé y me quejé muy bien. El cuerpo siente el dolor. ¿Cómo no nosotros como cuerpo de Cristo no vamos a sentir no solo el dolor, también el gozo, es decir, lo que percibe el resto del cuerpo? Y el resto está en función de. Yo no puedo como mano sana decir, ya, sánate, pues ya. No, tengo que ser empático con lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces la mano lo que va a hacer es, yo. ¿Sí o no? Más efectivamente así. Vas a estar bien. El cuerpo en función de. Así también, no solo con los hijos de Dios, no solo con la familia de Dios, porque a veces también somos muy buenos con los hermanos en Cristo, con los que son miembros de nuestro ministerio, ¿sí? Pero a veces ya con el otro ministerio nomás ya no somos tan buenos, ¿sí? Llegamos, no sé, a tal hora a la iglesia y el que viene después dice, dejarás limpio todo, ¿no? Ya se ponen bravos, se ponen molestos. Debemos ser empáticos con lo que somos, con lo que estamos haciendo. Le invito a mentalizarse entonces, a no tener ese pensamiento de llaneros solitarios, ¿sí? Hacerlo, a vivir en función de los demás, no solamente en la iglesia, sino también en donde estamos, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios, en el lugar en donde estemos. Entonces, implica esto pues que nosotros entendamos claramente o tengamos un sentido muy claro de unidad. Pensar en equipo me hace pensar en unidad, de que no soy más ni menos, sino que soy parte de, y que siendo parte de, los logros también serán mucho más grandes. ¿Qué tal si comienza en su propia casa hoy mismo a ejercer esto, ¿no? A poder hacer algo mucho más para que Dios obre en su vida y por supuesto para que el mundo lo conozca. ¿Qué tal si, por ejemplo, una forma de hacer un poquito más y de sentirse equipo es, si usted está en un lugar de trabajo, aunque no sea cristianos, ¿qué tal si en un momento de dificultad usted dice, qué tal si no tomamos nuestras manos y oramos? La gente va a decir, algo está pasando aquí. ¿Qué tal si alguien hace algo bueno por usted, pero usted en vez de quedarse callado le dice, gracias por lo que hiciste, me ayudaste mucho? Y que otros escuchen que usted está agradeciendo. Quizás esas pequeñas cositas comenzarán a hacerse notar como que usted es parte de un equipo. Como digo, en el lugar donde está, sea la familia,
su lugar de trabajo y por supuesto la iglesia, la congregación. ¿Sabe qué, querido hermano? Dios le entregó algo bueno a usted. Él le dio un talento para usted. En otras palabras, usted es bueno para algo y Dios quiere usarle. Amén. Número 3. El Señor quiere que entendamos que nosotros no debemos compararnos con otros. ¿Sí? Entonces el texto que vamos a usar está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 18. La Escritura dice, 10, 12 al 18, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismo. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer. Y ustedes son parte de ese trabajo. No voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes, según vaya aumentando su confianza en Dios. Esa es la meta de mi trabajo. También deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá de Corinto, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otros. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Pablo está, y uso esta porción de la Escritura y por eso no doy un texto tan chiquito, sino para entender el contexto. Pablo está siendo ya atacado porque le están diciendo a él, ¿y tú quién eres? ¿Tú acaso eres parte de los que andaban con el Señor? Tú no estuviste con Él. ¿Y de cuándo acá vienes a decirnos tal o cual cosa? ¿Y de cuándo acá vienes a presumir de que tú has hecho algo por aquí cuando otros han hecho? Bueno, Pablo dice, yo no quiero compararme con nadie, no quiero decir que lo que ellos han hecho lo hice yo, no, de ninguna manera. Pero lo que sí está haciendo Pablo es afirmando su autoridad. ¿De qué? De que no se compara con nadie y que Dios sí le ha entregado algo y que ese algo Él va a poner en función de los demás. Dice, voy a trabajar. Ojalá me dé, dice, la oportunidad de hacerlo con otros lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio. Y él está hablando de la predicación. Pero, queridos hermanos, nosotros podemos ampliar esto a lo que hacemos. A lo que está usted haciendo en su área laboral, que es creo que una de las mayores o los mayores espacios de tiempo que usted pasa, el área laboral. Otro espacio pasa durmiendo, otro espacio pasa en casa con sus 5 sentidos, ¿no es cierto? Y pues entonces uno de los grandes momentos suyos y de cada uno de nosotros son nuestros espacios laborales. Entonces, por ejemplo, ese espacio, le pregunto, ¿se compara usted con alguien? ¿Tiene la costumbre de decir, yo hice esto, yo hice aquello? ¿Sí? O incluso de ir un poco más allá de decir, esto que haces tú, yo soy esto, o yo soy aquello. Pablo tuvo la oportunidad de decir, si tengo algo de qué presumir, si usted tiene algo de qué presumir, yo tengo mucho más. Yo soy judío de cepa. ¿Sí? Es como decir entre los hermanos quiteños, no sé si habrán quiteños aquí, quiteños y chagras, ahí se pelean ellos. Yo soy quiteño. ¿No es cierto? ¿Es quiteña o chagra? Chagra. Entonces, si algo tiene de qué presumir, dice el apóstol Pablo, yo más. Soy fariseo en cuanto a la ley, o sea, soy súper estudiado, soy un doctor, soy de la tribu de las mejores. Entonces, pero dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Estas cosas yo los considero basura por amor a Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que usted lo que ha recibido, literalmente lo entienda como basura, pero por lo menos sí debe entender que es menos. Y que la persona que está a su lado, que está cerca, no es ni más ni menos que usted. Entonces, no tiene sentido, este es punto número 3, compararse con otros. ¿Para qué? Usted es bueno para algo, seguramente que es bueno para mucho. Lo que sí debemos hacer es disfrutar de hacerlo y hacerlo obedeciendo a Dios y hacerlo agradando a Dios. Esto es súper importante. Hacer lo que hacemos sin compararnos, sin desmerecernos tampoco, sin
ser, como solemos decir, sacando pecho de que soy más que otro. No, simplemente hagámoslo con alegría, con sencillez. La intención siempre será agradar a Dios y servir a los demás. Amén. ¿Sabe qué? Usted es bueno para algo. Usted que está en casa es bueno para algo y no tiene que compararse con nadie. Eso es una enseñanza que nos trae esta porción que hemos leído. Número 4. Así como no tiene que compararse con otros, tampoco tiene que comparar lo temporal con lo eterno. Ese es un error de los cristianos. ¿Sí? Y por eso desmerecen una relación con Dios porque están apuntando a lo urgente y no a lo importante. Es decir, están apuntando, tengo necesidad de suplir para mi familia, está bien, eso está correctísimo, pero que eso no sea lo más importante. O sea, que en realidad podamos entender que nuestra vida de aquí en adelante, desde que hemos conocido de Cristo Jesús y hemos aceptado su salvación, es eterna y que lo que hacemos tiene que cooperar para la eternidad. Entonces, no compare lo temporal con lo eterno. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 hasta el 27. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina, esto es muy importante, y trato de dominarme a sí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. No compares lo temporal con lo eterno. Por medio de su palabra, el Señor nos muestra cuál es la voluntad para nosotros. Le pregunto así, rápidamente, a usted que está en casa también, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? Tal vez usted está pensando, no sé, yo tengo mis dudas, tal vez el Señor creo que me está llamando a ser pastor. No estoy hablando de esas cosas. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que usted le agrade a Él. Agradarle a Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. En el camino van a suceder otras cosas, sí, se van a añadir otros valores, por supuesto, pero lo que Dios quiere que usted sea agradable delante de su presencia. ¿Tiene que ver esto con la santidad? Por supuesto. A Dios no le agrada un hombre o una mujer que tiene como estilo de vida el pecado, que lucha con el pecado, que se esfuerza por vencer. Eso le agrada a Dios. Si usted busca agradarle a Dios, está buscando en la palabra de Dios verdades, ¿sí?, que apunten a ser un hombre o una mujer conforme al valor que Dios requiere de usted. Entonces, no tenemos nosotros, por así decirlo, más trabajo que ejercer lo que Pablo dice, disciplina y dominio propio para agradar a Dios. Porque Pablo dice que esto es una cuestión de esfuerzo. La vida diaria en la competencia es así también. Usted, por ejemplo, si hay ciertos deportes, porque es fácil entender con el deporte. Y recuerde que las Olimpiadas, por ejemplo, ya en ese tiempo de Pablo ya existían. Ya se hacían Juegos Olímpicos en el mundo conocido, ¿no? Y todos peleaban por ganar una carrera. Todos accedían a una competencia atlética para ganar. Y eso está bien. Pero yo conversaba con alguien en estos días, no me acuerdo con quién, hablaban de que querían subir al Chimborazo. ¿A dónde? Digo, hasta la cima. Sí, hasta la cima. Wow, tienes que prepararte, le dije. ¿Y sí por qué? Porque subir al Chimborazo no es fácil. O sea, tienes que tener una condición física buena para subir hasta allá. De lo que yo sé, yo nunca he subido a montañas muy altas, pero de lo que yo sé, que primero suben, por ejemplo, al altar, a los Ilinizas, luego al Cotopaxi, y ya después en otra ocasión van y hacen cumbres como el Chimborazo, y de ahí recién a otras cumbres como el Everest y cosas así, ¿no? Pero es una disciplina. Si tengo el anhelo de hacer esto, entonces tengo que disciplinar mi cuerpo, comer adecuadamente, ejercitar adecuadamente, dormir adecuadamente, etc. Eso es importantísimo. Ahora,
Para nosotros mentalizarnos con una condición eterna, no podemos mantener una condición temporal. Es decir, darle importancia a las cosas diarias en vez de las cosas eternas. No digo que no haga, no me malentienda. Usted y yo tenemos que trabajar, tenemos que tener relación con los demás, por supuesto, pero usted y yo también tenemos que entender lo eterno. Vivir entonces con disciplina, dominarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dará como resultado que nosotros podamos agradar a Dios y tener una mentalidad de eternidad. ¿Sabe qué? Una buena manera, usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo empiezo a hacer esto? ¿Cómo empiezo a entender esto? Yo le voy a dar una idea rápida, inmediatamente usted puede hacer. Comience, querido hermano, a buscar la palabra de Dios de una manera diferente. Esto tiene para nosotros disciplina, palabra, para acercarnos a Dios y hacer que nosotros vivamos en función del Señor. Ahora, si lee la palabra está bien, pero si la palabra le instruye en hacer algo, comience a hacer pues. Tal vez usted tiene que hacer muchas cosas. Tal vez usted después de leer la palabra se da cuenta que ha sido un pecador de esos tremendos. Pasa. Conversaba con alguien que se va a bautizar en este domingo y decía, yo he tenido una religión. He hecho todas las cosas que esa religión me enseñaba y lo ha hecho, de lo que me di cuenta, con alegría, con agrado. Pero cuando yo comencé a acercarme a la palabra de Dios, yo entendí muchas cosas de Dios. Dice, por eso quiero bautizarme. Wow, ese testimonio es muy parecido al mío. Yo comencé a entender a Dios leyendo, escudriñando su palabra. Pero cuando esta palabra me hace notar que soy pecador, o que estoy atentando contra mi propio cuerpo, por ejemplo, ¿qué es lo que menos tengo que hacer? Comenzar a hacerlo, pues, lo que no tengo que hacer. Yo he mencionado que cuando yo recibía al Señor, yo era de aquellos jóvenes, más o menos 18 años, que yo iba al colegio y la primera cosa que hacía es compraba un Lark. ¿Sí sabe lo que es un Lark? No Marlboro, Lark. Y ya iba, ese era mi desayuno prácticamente. Y junto con mi compañero que vivía por ahí cerca, teníamos la consigna entre los dos que un día compro yo el cigarrillo y nos fumamos a medias y así era el siguiente día. Pero cuando yo recibí a Cristo, yo entendí que estoy atentando mi cuerpo. Lejos de que si fuma o no fuma, se va o no se va al infierno, yo diría que es muy secundario. Pero yo sí entendí que es una práctica que atenta contra mí. Dije, no la voy a hacer más. Yo me di cuenta, yo no digo que el resto puede hacer lo que si quiere fumar, haga lo que quiera. Yo no le recomiendo. Pero en ese momento me di cuenta que debo hacer cambios. ¿Sabe qué? Hay que hacerse entonces metas cortas y cumplirlas y de ahí ir a las más grandes tal vez. Usted se da cuenta leyendo la escritura que es un pecador en esa área, hágase una meta, pero comience a cumplirla. Y siga leyendo la escritura, por supuesto. Entonces, llénate de la palabra de Dios, trázate metas cortas y comienza a cumplirlas. ¿Sabe qué? Usted es bueno para algo. Es bueno para algo. Y Dios quiere usarle tal cual como es. Número 5. ¿Sabe qué? Hay que seguir siempre conforme lo que venga a nuestra vida. Usted tiene dones, tiene talentos. Dones espirituales es otra cosa, pero tiene talentos, tiene usted habilidades. ¿Sí? Con eso en mente, tiene que entender que hay que seguir siempre de pie, hay que levantarse, hay que mantenerse de pie y no quejarse. Hay que mantenerse de pie y no quejarse. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 14. Dice la Escritura, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos
por muchas dificultades no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras nosotros vamos muriendo y ustedes van cobrando nueva vida. Hay que seguir de pie y no quejándose. Pablo aquí es un gran ejemplo de cómo debemos mantenernos en pie. La lectura anterior nos da cuenta de que peleamos o nos preparamos para una carrera. Pero en la carrera bien pueden pararse, ¿no? Yo vi alguna vez, y tal vez usted también vio en las redes sociales, un video de una carrera, de una competencia atlética de mujeres. En esta carrera salen las mujeres a correr y una de ellas se tropieza y se da una vuelta así y se levanta, una mujer alta, y se levanta, ni siquiera hizo así, no se puso a llorar, ni dijo así, me metieron el pie. Nada, vi que en ese video la mujer se levantó, comenzó a correr, su zanco creció, y en la vuelta, era creo 400 metros, alcanzó a las otras, comenzó a pasarles, les comenzó a pasar y llegó primera. ¡Wow! ¡Amén! Entonces, hijos de Dios, reciben un talento. ¿Está listo para la carrera? ¿No es cierto? Como hacen así, listo, caliente, listo. A correr. Dice el apóstol Pablo. Aunque pasamos por diversas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Entonces hay que mantenerse de pie. Ahora, esto quiero que entienda, que es una actitud personal. Pablo no está diciendo aquí, aunque no es malo tampoco, pero Pablo no dice, a ver, pasamos dificultades, vayan y busquen al pastor Diego y hablen con él y vean cómo les puede ayudar. Usted sí puede venir conmigo y hablar muchas veces, por supuesto, y vamos a servirle. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Levántate. Estás en el suelo, Dios te va a levantar. Entonces, sí, alguien como un hermano en Cristo puede ayudarnos a levantarnos, pero esta es la que nos levanta. Si no tengo la oportunidad, no tengo la capacidad de meterme en la palabra de Dios, entonces sí voy a buscar en otros lugares. Y como digo, nosotros vamos a servirle 100%, mi esposa, yo, los hermanos, los líderes de esta congregación. Pero el mejor consejo que yo le puedo dar como pastor es, refúgiese en la palabra de Dios. Busquen la palabra de Dios. Levántese por la palabra de Dios. Entonces hay que mantenerse de pie. O sea, es cuestión de actitud. Y hay que mantenerse no quejándose. O sea, porque a veces tenemos la costumbre de, ya no sé qué hacer porque en mi trabajo todos me miran mal, todos saben que soy cristiano y no, es feo el ambiente ahí. Estoy buscando otro trabajo porque el ambiente en mi trabajo es malo. Sí, y va a otro trabajo y es peor. Entonces puede ir de peor en peor. Mejor, ¿sabe qué? Tenga una actitud de mantenerse de pie, aún en dificultades, y deje la queja para otros. No se enfoque entonces en sus problemas, en lo que está viviendo. Pueden ser grandes los problemas, puede ser grande la caída, pero más grande es el Dios que está junto a usted. Entonces lo que necesitamos es, en este sentido, cambiar nuestro enfoque, ¿sí? De que vamos a buscar de Dios, vamos a hacerlo. De que Dios va a suplir en nuestra necesidad, va a suceder. Pero ¿sabe qué? Levántese. Es cuestión de actitud también. Es cuestión de tomar responsabilidad sobre su vida cristiana. ¿Sí? Yo puedo decir como cristiano, ¿sabe que estoy pasando por dificultades? Orará por mí. Sí, podemos decir al equipo de intercesión aquí, de hecho vamos a estar en ayuno, en oración, intercesión, por supuesto. Pero ¿y usted se va a levantar o no? Yo lo que voy a orar es levántese usted. Cuando yo oro por las tarjetas que están ahí,
Yo le digo, Señor, muéstrate, revélate en tu palabra, en lo que ellos están buscando día a día, revélate, dales alguna palabra personal a ellos. Hazles sentir que tú estás al lado de ellos. Esa es mi oración. Porque también puedo orar diciendo, Señor, sana a la mamita del hermano que está ahí. Sí, es parte de también. Pero más me interesa que nosotros ejercitemos una obediente vida en Cristo. Entonces no se enfoque en los problemas, cambie su enfoque más bien a Dios, que es más grande que sus problemas. Su objetivo no son los problemas, la situación actual, el momento que está viviendo, no. Recuerde que vivimos para la eternidad. Aunque tengo que atender lo urgente, sí, pero tengo que estar muy, pero muy ocupado en lo primordial, que es lo eterno. Por eso la Escritura dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde el hollín, donde el óxido corroe. Háganse, dice mejor, tesoros en el cielo. Eso no significa que usted deje las cosas materiales, no, de ninguna manera, pero sí significa que éstas sean más importantes que las otras. Si tiene que hacer algo con su empresa y está en problemas con su empresa, tiene que ocuparse de eso, por supuesto, pero nunca tiene que desentenderse por esto de las cosas eternas. Espero se entienda. ¿Sabe qué, querido hermano? Usted es bueno para algo. Los problemas no son su objetivo. Sí, cambie su enfoque. Y número 6, confíe en Dios porque Él desarrollará, potenciará y ampliará sus talentos. Mateo 25, 28 y 29 dice, hemos leído ya, entonces el hombre dijo a sus ayudantes, leyendo desde otra versión, quítenle a este las 1000 monedas o los talentos y dénsela al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Dios, o mejor dicho, si usted confía en Dios, Él desarrollará y ampliará sus talentos. Si hay algún secreto aquí, queridos hermanos, para alcanzar esto, aquí está, mire, aquí está. No es casualidad que un hombre o una mujer comience a leer la Biblia y cambie su mente, su corazón, no es casualidad. Es que este libro trae vida. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí pueden encontrar vida eterna. Y dice también, y en ellas, o ellas, son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Cuando una persona vive una religiosidad, este libro nunca se abre. Mire, América Latina es un continente cristiano. Yo estoy convencido que en cada casa por lo menos hay una Biblia. En muchas de ellas de adorno, ¿sí? En muchas unas Biblias carísimas, puestos sobre un pedestal como esto, así, de lujo en algún lugar de la sala. O en otros casos una Biblia discreta, regalada por los gedeones tal vez, pero hay una Biblia. Pero en muchos de esos lugares nunca se abre. Cuando usted comienza a abrir esta Biblia, a comenzar a leerla, a comprenderla, a interesarse por ella, cuando algo no entiende y usted va a una iglesia o tiene un amigo cristiano, usted pregunta, oye, yo estaba leyendo esto, pero no entendí. Eso es interesarse, eso es escudriñar. Lo otro, leer, es que algo leí hoy día, pero no me acuerdo qué era, pero sí leyó. Pero interesarse, escudriñar es otra cosa. Entonces va a poner, no sé, quizás en la carga en otra persona para que le explique, qué sé yo. Eso es interesarse. Preguntar a su pastor, preguntar a su amigo, a la persona que le está quizá acompañando en su camino con el Señor, no sé. Pero escudriñar es eso. Y la Escritura dice entonces que aquí en este libro hay vida. La única forma de entender es meterse acá. Esto hará que nosotros confiemos en Dios, que nosotros nos desarrollemos con lo que Él nos ha dado a nosotros. Que esto hará que el Señor nos considere a nosotros como fieles. Esto hará también que nosotros tengamos la oportunidad de recibir más de lo que Dios nos ha dado.
Fíjese la escritura, cuando un siervo es fiel, le va a dar 5 más si tiene 5. Cuando es necio, cuando no tiene esa capacidad de escudriñar, entonces aún de lo que ha tenido, le será quitado. Tremendo, ¿no? A veces pensamos que Dios es malo. No, lo que pasa es que si yo me intereso, si yo me sumerjo en la palabra, voy a recibir mucho. El punto es no paremos entonces de meternos con la palabra de Dios. Si hay algún secreto, es justamente refugiarse en su palabra o sumergirse en su palabra. Nos refugiamos cuando tenemos necesidad, cuando tenemos dolor, cuando tenemos angustia, cuando un familiar está enfermo, ¿qué hacemos? Refugiémonos en la palabra de Dios. ¿Por qué no decir, Señor, encontré una cita que dice que tú te llevaste nuestro dolor y nuestra enfermedad? Lo hiciste en el pasado con unas personas. ¿Será que tú puedes hacer lo mismo con mi familiar? Eso es refugiarse. Tengo necesidad en otros ámbitos de la vida, tal vez por la relación matrimonial, y encontramos por ahí un texto que nos dice que, por ejemplo, nosotros debemos gozarnos con la esposa o con el esposo, por ejemplo, en Cantar de los Cantares. Comencemos entonces a profetizarnos a nosotros mismos por medio de lo que la palabra dice. Pero tal vez, queridos hermanos, sí tenemos muchas cosas y pensamos que no necesitamos de la palabra. No, yo estoy bien, ya, mi vida es tranquila, no soy un pecador, yo soy un buen hombre, una buena mujer. Entonces me distancio de la palabra de Dios porque soy un buen hombre, una buena mujer, porque no soy tan pecador, entonces no necesito mucho de la Biblia. Ese es otro error también. Por eso yo menciono, refúgiese cuando tenga necesidad, pero cuando esté bien, sumérjase en la palabra de Dios, disfrute de su palabra. Yo decía en la celebración anterior que cuando yo aprendí a nadar, yo iba con mis compañeros de escuela, unos 8 años, 9 años, y yo miraba cómo ellos se lanzaban a un lugar que llamábamos el Otorongo. Y yo iba porque era divertido estar con los amigos, pero yo tenía miedo porque no sabía nadar. Y mis amigos sacaban la ropa y se lanzaban en esas aguas heladas y disfrutaban. Y no sé cuántas veces, pero muchas veces hice eso y yo estaba así al borde, asustado, porque yo no podía hacer lo mismo. Un día recibí un empujón. Yo me acuerdo de eso en cámara lenta. Oiga, lo único que hice es yo intentar salvar mi vida. Entonces no sé cómo me moví, no sé cómo fue. Lo cierto es que yo salí y así, no sé cómo fue, pero aprendí a nadar. Desde ahí muchas veces nos íbamos a este lugar a nadar. Pero ¿sabe qué? Se disfrutaba. Cuando, no por necesidad en ese caso, no, pero por disfrutar. Yo le invito, querido hermano, mire, usted que está en casa, cuando se trata de la palabra de Dios, sí, esta palabra es un refugio, pero es un disfrute también. Es un gozo, una alegría tenerla a nuestro lado, saber de que a pesar de que no necesito, si yo sé que el Señor está conmigo, ya crece mi corazón al saber que Dios siempre está conmigo. Siempre tiene algo que ver con nuestra situación actual, pero también tiene algo para prever la situación de nosotros. Entonces cuando llegue el dolor, si usted no está con dolor ahora, pero cuando llegue el dolor usted sabe lo que la Escritura dice. Eso es importante. Eso es más o menos como un plan prepago. ¿Me entiende? El plan prepago de la palabra de Dios es entender anticipadamente lo que es para poner en práctica cuando venga la necesidad. Entonces es mucho mejor leer, meterse, sumergirse, escudriñar, preguntar, estudiar. Es mucho mejor. Confía en Dios. Él desarrollará y ampliará sus talentos. Y esto me lleva a terminar, queridos hermanos, regresando al punto número 1. Dependa 100% de Dios. Amén. Póngase de pie. Quiero saludar y despedirme con aquellos que están en casa. Que el Señor les dé la oportunidad de hacer crecer sus talentos, porque usted es una persona que por lo menos tiene un talento. Usted es bueno para algo y el Señor quiere usarlo. Dios le bendiga.